El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Per evangelica dicta deliantur nostra delicta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este domingo contiene frases muy importantes, enseñanzas muy importantes. En una ocasión Jesús, como lo relata el Evangelio, en la región de Cesarea de Filipo, le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los demás? Jesús ya se había dado a conocer, había predicado en muchos lugares, había hecho milagros, ha resucitado muertos, ¿no? Una multitud que lo seguía, muchos participaron de esos milagros, fueron beneficiarios de esos milagros. Y los apóstoles acompañando a Jesús, viendo todo eso con un asombro cada día mayor. Y entonces allí en esta ocasión, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo para la gente? Y entonces ahí le responden sus discípulos, sus apóstoles. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista era alguien muy importante, un profeta muy importante. E incluso algunos lo tuvieron como el Mesías, y él decía: no soy yo no soy el Mesías, viene detrás de mí alguien que ni siquiera soy digno de postrarme para desatarle la correa de sus sandalias, ¿no? Y decía, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Recuerden que el mismo Herodes, en un momento, cuando oyó hablar de Jesús, dijo: debe ser Juan Bautista, a quien yo maté, ¿no? Juan Bautista lo había matado Herodes, ya saben ustedes la historia, lo había decapitado, y ciertamente con el peso de su conciencia, y ya muchos decían: será Juan Bautista, es Juan Bautista que ha resucitado, decía Herodes, y algunos pensaban eso.
Otros dicen que eres Elías. El pueblo de Israel tenía esa creencia verdadera. Sabemos que por el libro de los Reyes, que Elías no murió, fue llevado al cielo en cuerpo y alma, arrebatado en un carro de fuego, y entonces estaba esa creencia de que Elías tenía que volver antes de que llegue el Mesías. Entonces, esta persona tan importante que hace tantos milagros, será Elías que ha vuelto. ¿Cómo? ¿No tiene que volver Elías? Le preguntaron una vez a Jesús, cuando ya conocieron que era el Mesías. Él, ¿no tiene que venir Elías? Y Jesús dice, Elías ya vino, y no lo reconocieron. Se refería a Juan Bautista. Y a la vez dijo, pero vendrá. Jesús hacía referencia a su primera venida, que fue precedida por Juan Bautista, y a su segunda venida, que esperamos, que será precedida por Elías. ¿Cómo será eso? No lo sabemos, es algo misterioso, pero Elías vendrá. Otros decían, eres Jeremías o alguno de los profetas. En general, como vemos en el texto, la opinión de la gente era muy positiva. Jesús ya empezó a crecer en su fama, en su personalidad, y decían Juan Bautista, Elías o alguno de los grandes profetas. Pero todavía no se daban cuenta quién realmente era Jesús. Les pregunta Jesús a los discípulos, a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? No importa tanto lo que diga la gente. A ver, ¿quién soy yo realmente y quién soy yo para ustedes? Y ahí toma la palabra Simón Pedro. Este versículo es muy importante. Esta afirmación es la confesión de fe de Pedro, de aquel que sería la cabeza de la iglesia. Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Mucho más, infinitamente más que Elías, que Juan Bautista, que todos los grandes profetas y patriarcas del Antiguo Testamento. Tú eres el Cristo, el ungido. Mesías viene del hebreo, que significa ungido, que al griego se traduce Christos, ¿no? De ahí viene la palabra Cristo. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el esperado, el Salvador, el Hijo del Dios vivo. Una afirmación importante, la confesión de fe de Pedro, que identifica a Cristo. Cristo es el centro absolutamente de todo el universo. Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre, el Hijo de Dios igual al Padre y al Espíritu Santo, que se encarna, que se hace hombre, que nace de la Virgen, que se entrega en sacrificio en la cruz por nuestra salvación, cumpliendo absolutamente todas las profecías y toda la esperanza del pueblo de Israel. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Cómo lo supo Pedro? Ya lo habían visto resucitar muertos, ya de alguna manera, capítulos anteriores, después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús calma la tempestad, allí en la barca le dicen, tú eres el Hijo de Dios. Pero ahora, así, Pedro confiesa en su totalidad esa realidad de quién es Cristo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Quién le enseñó eso a Pedro? Pues el Espíritu Santo, Dios, el Padre. Dice Jesús, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Dichoso Pedro. Aquel Pedro que en algún momento recibió una reprensión también de Jesús, pero en esta ocasión Jesús alaba a Pedro y le dice, eso que tú estás diciendo, te lo ha revelado mi Padre. Feliz de ti, Pedro. Hay un texto que dice que el Señor revela a los humildes los misterios. Pues Pedro, en su humildad, en su entrega total a Cristo, revelado, iluminado por Dios, conoce y reconoce y confiesa a Cristo.
Ser cristiano es seguir a Cristo. Es cierto que tenemos una doctrina, es cierto que podemos penetrar, conocer esa doctrina, pero principalmente es conocer, reconocer, confesar y adherirnos a Cristo, a una persona divina, Dios hecho hombre, es seguir a Cristo. Por supuesto que es también conocer, pero el cristianismo no está basado en una doctrina, en una idea, por más hermosa que sea, sino en una persona. El centro es Cristo. De ahí surge todo el conocimiento que tenemos, toda la doctrina católica revelada por el mismo Dios, por el mismo Cristo, pero es un encuentro con Cristo. Tenemos que reconocerlo de manera personal y única a lo largo de nuestra vida. Cristo, el centro. Tú eres el Señor, tú eres el Cristo, el único Dios. Dichoso Pedro, porque esto te lo ha revelado mi Padre. Y Jesús continúa ahí diciéndole a Pedro cuál sería su misión, como diciendo, tú me dices realmente revelado por Dios lo que yo soy, ahora te diré lo que tú eres o lo que tú serás. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Afirmación importantísima también. Cristo, la identidad de Cristo y la iglesia, cuerpo místico de Cristo, edificada sobre el fundamento de Pedro. El Señor le cambia el nombre a Pedro. Simón, hijo de Juan, tú serás Pedro, piedra. La iglesia está edificada sobre la piedra que es la confesión de Pedro en Cristo, sobre Cristo y sobre Pedro, piedra. Tú serás Pedro, tú serás piedra. Edificaré mi iglesia. No son muchas iglesias, hay una iglesia verdadera que tiene la misión de dar testimonio de Cristo para que todos los hombres de todos los tiempos puedan alcanzar la salvación. La herejía actual, que ha penetrado incluso dentro de la iglesia, es decir, todos somos iguales, ¿no? Todas las iglesias son buenas, todas son verdaderas, no todos nos conducen a Dios. No es verdad, ¿no? Aunque haya cosas verdaderas en otras confesiones, en otras iglesias. Parte de la verdad, pero la totalidad de la verdad fue revelada por Dios, por Cristo, a la Iglesia Católica, que tiene la misión de custodiar. Confirma a tus hermanos en la fe, le dice más adelante a Pedro, custodia, ¿no? La Iglesia custodia la fe y la transmite con fidelidad a lo largo de todos los siglos, hasta el fin de los tiempos. 2000 años, la Iglesia ha sido fiel a esa transmisión. Y los poderes del infierno, las puertas del infierno, no podrán vencerla, no podrán derrotarla. ¿No? Las puertas de una ciudad, ¿no?, amurallada, como habrá sido Campeche en su época, pues era la fortaleza de la ciudad y la debilidad también, porque por ahí puede entrar el enemigo. Las puertas del infierno, los poderes del infierno, como dice la traducción, no podrán vencerla. Cristo dio su palabra y eso se cumple hasta su retorno, hasta que Él vuelva. Falta poco. La Iglesia, por gracia de Dios, aunque tenga debilidades a lo largo de la historia, podemos ver debilidades enormes, incluyendo papas, ¿no? Hay papas que han sido malos, pero no han traicionado la fe. Hay muchos papas santos. De los 266 papas, 65, hay más de 90, casi 100 santos proclamados, beatificados, canonizados. Otros no, y algunos han sido flojos, débiles, malos, pero no han dejado de transmitir eso por gracia de Dios. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. La Iglesia es indestructible por la gracia de Dios, por la promesa de Cristo. La asiste Dios, la asiste el Espíritu Santo. Que todos los hombres de la Iglesia, del Papa para abajo, toda la jerarquía, y que todos los fieles sean santos, no.
hay pecadores. Hay buenos y malos en todas partes. Uno puede ir a una confesión cristiana, por ejemplo, donde no tienen la totalidad de la verdad, conservan algunas cosas. Hay buenos y malos en todas partes. Pero la verdad la conserva y la transmite la Iglesia de Cristo. La Iglesia es indestructible. La crisis actual de la Iglesia es gigantesca. Tal vez la Iglesia ha pasado a lo largo de la historia muchas crisis, pruebas, ¿no? Como la barca sacudida, ¿no? Por la tormenta. La barca es símbolo de la Iglesia sacudida, y Cristo parecía dormido en la barca. Hay épocas de la historia muy difíciles. Si uno se pone a leer la historia, donde parecía que estaba a punto de hundirse la Iglesia, y después de la tormenta se despierta Cristo y calma la tempestad y sale a flote, ¿no? Eso ha pasado en muchos momentos de la historia. Pero la crisis actual es gigantesca, tal vez la peor que ha habido en la historia. Y creemos, no es que lo crea yo, muchos autores muy importantes, conocedores de la Sagrada Escritura, como profetas de nuestros tiempos, por así decirlo, creen que es la última crisis y que vendrá el Señor. Estamos cerca del final de los tiempos. Eso nos puede aterrorizar un poco, pero nos llena de esperanza, de consuelo. Es como la barca sacudida en una tremenda tempestad. El Señor está pronto. Y es una crisis de fe, crisis enorme de fe, donde hay muchas defecciones de cristianos, católicos, que apostatan de su fe, o caen en la herejía, o en el ateísmo, o en otras confesiones, o simplemente viven una vida mundana y se alejan de Dios. Muchos cristianos, cristianos católicos me refiero, fieles, muchos sacerdotes, hay una crisis enorme en todos los niveles. Hay obispos que traicionan su fe y que defeccionan. La Sagrada Escritura hace profecías de los últimos tiempos y habla de esa enorme apostasía, esa enorme crisis de fe de los últimos tiempos. Cuando venga el Hijo del Hombre sobre la tierra, ¿encontrará fe en la tierra? Esas son palabras de Cristo. Da a entender que cuando Jesús venga va a haber poca fe, poquitos. Ya hace tiempo, ¿no? En el cardenal Ratzinger, siendo, el Papa Benedicto, antes de ser Papa, siendo cardenal, había escrito aquel informe sobre la fe, que es como una radiografía de la situación actual de aquella época, un poquito atrás, donde denunciaba eso, la falta de fe, la crisis enorme de fe dentro de la Iglesia. No ya en el mundo es un desastre, dentro mismo de la Iglesia. Y más cercano a nosotros, pues el cardenal Sara, ¿no? En aquel libro, Se hace tarde y anochece. Recomiendo leer ese libro, ¿no? Él, con mucho respeto, con mucha caridad, va denunciando errores, pecados, y como describe la situación actual. El título es magnífico, ¿no? Se hace tarde y anochece. Toda la historia de la Iglesia es ese sol que ha brillado con todo su esplendor, pero se hace tarde y anochece. Hay mucha oscuridad dentro de la Iglesia. Entonces es importante conservar la fe, defenderla y buscar la verdadera doctrina. Tenemos una gracia inmensa que es el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Publicado por Juan Pablo II especialmente, pues allí está el compendio de la fe. No nos dejemos engañar con otras cosas que se están presentando a nivel mundial, dentro de la Iglesia también, ¿no? Nuestra fe es el caminito que nos conduce al cielo. El catecismo, por supuesto, el magisterio genuino, la tradición, es
La Iglesia ha ido creciendo en eso, en ese magisterio, en ese custodiar la tradición, transmitirla. Entonces podemos decir que la Iglesia está en agonía, ¿no? Si se hace tarde y anochece, la Iglesia está en agonía. Y si está en agonía, ¿se puede morir? ¿Sí o no? ¿Se puede morir? Si está enferma y está en crisis, ¿la Iglesia puede morir? Pareciera que no. Como dice el Evangelio de hoy, el infierno no podrá derrotarla. Prevalecerá, ¿no?, la Iglesia sobre los enemigos. El enemigo, bueno, eso lo vemos como exorcista, el enemigo canta victoria. Ya estoy a punto de eliminarla. El Papa León XIII hace más de 100 años tuvo esa visión que el demonio se abalanzaba sobre la Iglesia para derrotarla. Y Dios le dio permiso, tienes 100 años. Pues han pasado esos 100 años y por eso estamos en esta crisis que estamos, ¿no? Vuelvo, ¿puede morir la Iglesia? No, pareciera. Cristo habló claramente cuando iba enseñándole a los apóstoles, le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a la muerte, sea condenado, sea crucificado y muera. Y al tercer día va a resucitar. Y el mismo San Pedro fue el que dijo, no, Señor, eso no te va a suceder, eso no puede suceder, yo te voy a ayudar. Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor, eso tiene que suceder. ¿Y la muerte de Cristo fue una derrota? No, fue una victoria. No lo entendieron ni los apóstoles, lo entendía la Virgen, no lo entendieron los apóstoles, fracasó el Señor. Fracasó, murió, perdimos la esperanza, todo un desastre. La Iglesia no es el cuerpo místico de Cristo, no es el cuerpo de Cristo. Lo que le sucede a la cabeza no le tiene que suceder también al cuerpo, no le sucede al cuerpo. Pues así es. En ese sentido, la Iglesia puede morir. Ojo con esta frase, no estoy contra el texto del Evangelio, sino estoy afirmando simplemente que la Iglesia está unida a Cristo, como el cuerpo está unido a la cabeza. Y lo que vivió Cristo lo vivirá la Iglesia, lo vive la Iglesia. La muerte de la Iglesia, si queremos llamarla así, será un triunfo de la Iglesia y de Dios. El demonio cantará victoria, y los enemigos de la Iglesia cantarán victoria. ¿Cómo habrá cantado victoria cuando, bueno, ya lo logro, lo voy a matar, lo maté, triunfé? Podría decir el demonio podría decir, lo vencí. Y fue ahí donde fue vencido definitivamente. Al tercer día resucitó. Entonces, eso, no sé si me captan esto que quiero decir, pero lo que sufre la cabeza lo sufre la Iglesia. Y si la Iglesia tiene que pasar por ese momento difícil de rechazo, como está pasando ahora, de abandono, de confusión, incluso de los mismos pastores, como le pasó a los apóstoles, eso tiene que suceder. ¿De qué lado queremos estar nosotros? ¿Nos quedamos en la confusión o en la apostasía o del grupo de los fieles? Como San Juan al pie de la cruz, no entiendo nada de lo que está pasando, pero allí, junto a la Virgen, al pie de la cruz, seremos rechazados cada vez más, burlados cada vez más, perseguidos también. Vienen cosas terribles a nivel mundial, eso también va a suceder, pero dentro de la Iglesia también. Persecución, rechazo, enseñanzas erróneas. Pues aferrarnos a la verdad y al pie de la cruz con la Virgen. Permanecer con la Virgen. Estaba recién sentado ahí, me vino la imagen a la cabeza del tercer secreto de Fátima. Un poco esa visión expresa eso, esa visión final de ese grupito de personas, obispos, sacerdotes, laicos, niños también, que iban subiendo esa pendiente hacia la cruz y pasaban por ciudades en ruinas, muertos, iban
con paso, ¿no?, apesadumbrados, y para llegar a la cruz. Esa es la iglesia fiel. Es cierto que el tercer secreto de Fátima, en parte ya se cumplió, fue todo el siglo pasado. Literalmente escombros había con las 2 guerras mundiales. Hay cosas que ya pasaron, pero hay cosas que todavía no se cumplieron. Algunos dicen que el tercer secreto de Fátima todavía no se reveló en su totalidad. No sé si eso será verdad o no, pero esa visión ya muestra lo que es la iglesia fiel de pocos que llegan a la cumbre. ¿Y qué les espera ahí? Fueron muertos, dice, con tiros de flecha y armas. Es un símbolo, pero un símbolo de esa persecución final que tendrá lugar en la época del anticristo, falta poquito, cuando haya un gobierno mundial y se le entregue ese poder espiritual a alguien que se presentará como bueno y que se llama anticristo, pues va a haber una persecución mucho mayor de la que existe ahora y de todas las que han existido. Pues mueren allí arriba, el martirio, que es un triunfo, y con esa sangre son purificados todos los que se van acercando a Dios. Creo que es una visión de la Iglesia que de alguna manera muere, no defecciona, muere, y se da la transformación, como un parto. Dolores de parto estamos empezando a vivir y vamos a vivir, pero ¿qué pasa después de los dolores del parto? La Iglesia totalmente transformada, renovada, el triunfo de la Virgen, el triunfo de Cristo, la Jerusalén celestial, ¿no? Yo quiero formar parte de ella, ¿no? Aunque tenga que ensangrentar y morir mártir, Dios me dará la gracia, y ustedes también, para ser fieles con Cristo, con la Virgen. ¿Qué pasa? Tenemos que estar con la Virgen. La Virgen lo dice en muchas revelaciones privadas, también, empezando por Fátima, el rosario. El rosario es mantenerse de la mano de la Virgen, no importa. San Juan habrá dicho, acá estoy seguro, está Jesús crucificado, hemos fracasado, mataron al Señor, ¿qué hago, no? Mis compañeros se fueron todos, ¿dónde está Pedro? ¿Qué tengo que hacer? Pues nada, quedarte ahí junto con la Virgen en silencio. No comprendes nada o muy poquito, y eso que San Juan penetraba mucho en el misterio, después con la fuerza del Espíritu Santo comprendió muchísimo. Era necesario pasar por eso. Lo que tenemos que vivir en nuestra vida, luchas, proceso largo, sufrimiento y llegando a la muerte para resucitar con Cristo, eso a nivel iglesia, a nivel universal, y tenemos el privilegio de vivir estos tiempos. Podemos ser santos, tenemos que ser santos, si no vamos a quedar afuera. Le pedimos esa gracia a la Virgen, que conoce lo que somos, poca cosa, pero con la gracia de Dios podemos ser fieles hasta la muerte, hasta que el Señor nos llame o hasta que venga el Señor en majestad y en gloria. Ave María Purísima.